A ti, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a este foro que está organizado por la FRIAD, una fundación que realmente para mí, como próximo presidente de la Sociedad Española de Nefrología, creo que tiene mucho que aportar y sobre todo necesita, creo yo, también visibilizarse, porque en parte de lo que están haciendo muchas veces nos estamos perdiendo información al respecto, ¿no? Y creo que tienen un valor asociado que desde el conocimiento podíamos apostar más por él. Uno de los objetivos de mi próxima presidencia de la Sociedad Española de Nefrología es la visibilidad. La visibilidad de la nefrología como especialidad y de la enfermedad renal crónica como la patología, una de las más frecuentes que está en nuestro medio. Pero para poder hacerlo hace falta liderazgo. Hace falta que los nefrólogos tomemos el liderazgo dentro de esta sociedad, dentro de las sociedades médicas, para poder posicionarnos. Por eso la pertinencia de esta reunión. Una reunión que además va a suponer un homenaje para una persona que trabajó mucho en este campo y que lamentablemente nos dejó hace unas semanas, Juan Pablo Leiva. Sin más, Fabiola, te voy a ceder la palabra para que pases a presentar a nuestro primer ponente. Muchísimas gracias por tus palabras, Emilio. Bueno, el primer ponente va a ser Koldo Martínez. Él es doctor en medicina, especialista en UCI, en médicos intensivos, jubilado y actualmente concejal del Ayuntamiento de Pamplona. Además, es magíster en bioética, que es por lo que Juan Pablo tenía conexión con Koldo y le invitó a que pudiera ilustrarnos sobre un término que realmente no conocemos mucho, que es advocacy. Entonces, Koldo, muchísimas gracias, bienvenido y cuando quieras. Ok, gracias a ti, Fabiola. Gracias, de verdad, gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda. Os lo agradezco con estas flores de Picasso, pero al mismo tiempo que muestro mi agradecimiento a la Sociedad de Nefrología y a la Fundación, también quiero mostrar pues, mi dolor e incluso mi rabia por el precoz fallecimiento de nuestro amigo Juan Pablo. Cuando Juan Pablo me llamó, me dijo, Koldo, quiero que hables de advocacy. Y yo dije, bueno, vale, pues lo haré. Voy a intentar no aburrir. Y me vais a permitir, os voy a tutear, ¿vale? Voy a intentar no aburriros para que no estéis como estos, aunque de verdad lo que yo quiero y creo que vosotros también es salir a la terraza en cuanto terminemos. Bueno, ¿qué es la advocacy? Eso, bueno, como para todas las cosas en la vida, hay multitud de definiciones para la advocacy. Yo os he puesto aquí 3 y me voy a centrar en la primera, aunque bueno, las otras 2 también vienen a decir más o menos lo mismo, ¿no? Es una actividad desarrollada por un individuo o individua o un grupo para influir o cambiar decisiones tomadas por instituciones políticas, económicas o sociales. Claro, si veis las 3 definiciones y las 3000 más que hay sobre advocacy, llegaréis a la conclusión de que esto de la advocacy se parece mucho a esa actividad tan denostada como es la política, se parece mucho al sindicalismo, se parece mucho, pues en fin, a otras cosas, pero me centraré en la política. ¿Qué es la política? Pues la política en el fondo no es también más que un proceso para decidir quién toma las decisiones, qué decisiones toma, cómo las toma, para qué las toma, para quién las toma, etcétera, etcétera. Y creo que esto pues, está bastante en claro pues, estos días, seguramente más que en el resto de nuestras vidas, pero ahí está. ¿Y qué es la advocacy? Pues la advocacy, como os decía, es el proceso tendente a influir en estas decisiones, en el quién, en el qué, en el cómo, en el para qué, en el para quién, en el contra de qué, en el contra de quién. Bueno. Para hablar de advocacy en el terreno profesional, en el terreno científico y político, a mí me suele gustar recordar esta realidad que muchas veces, bueno, pues una realidad a la que no le damos importancia, pero que tiene una importancia fundamental, ¿no? Los científicos y los políticos tienen, no digo tenemos, pues porque no me considero un científico, y no digo tenemos porque tampoco me considero un político, por lo menos un político al uso. Entonces, los científicos y los políticos tienen diferentes objetivos,
diferentes actitudes hacia la información, diferentes lenguajes, diferente percepción del tiempo, diferentes carreras profesionales, diferentes imperativos, diferentes procesos de producción y ya pues lo más llamativo, incluso diferentes ideas sobre lo que es una buena evidencia. No voy a hablar de los 8 puntos, de uno. Los científicos dedican toda su vida a estudiar la amiloidosis familiar, con toda la tranquilidad del mundo, poco a poco, bueno, dan pequeños avances, publican muchos artículos y dicen, bueno, pues esto es la evidencia que hay, pero hasta este momento, claro, el político tiene que tomar decisiones a la de ya. Los políticos toman decisiones sobre todo a la de ya, o sea, inmediatamente, casi sin mayor reflexión. Y pongo el dibujo este haciendo referencia a la COVID. ¿Os acordáis cuándo fue que China anunció los primeros casos de COVID? ¿La fecha? Diciembre del 19. Gracias. Vales para presidente de la Sociedad Española de Nefrología. Los Sánchez sois así, diciembre del 19. Luego volveré sobre esto. Hay muchos tipos de advocacy, pero yo quería hablar sobre todo de 2 tipos que son la interna y la externa. ¿Qué es la advocacy interna? Pues bueno, es la que está apoyada o financiada por el sistema, por el mismo sistema que se está intentando cambiar desde dentro. Se basa en la creencia de los miembros de ese sistema que el sistema puede mejorar, etcétera, etcétera. Y como todas, tiene pues sus fortalezas y sus debilidades, bueno, como todos los posicionamientos, ¿no? Y luego está la advocacy externa, que es la que se apoya en recursos generalmente de fuera del sistema, que no es responsable ante las personas que forman parte del sistema y que en su versión más extrema, en su versión más peleona, si queréis, puede estar basada en esa fe, en esa creencia de que el sistema es adversario, es contrario a los intereses que, como miembros de este grupo que queremos cambiar las cosas, estamos haciendo advocacy. Esto sería el modelo más extremo, si queréis, ¿no? Vemos el sistema como contrario a nuestros intereses y es más, y el sistema nos ve como contrarios al orden y al buen hacer y al bien vivir. La advocacy externa también tiene, lógicamente, pues, sus fortalezas y debilidades en las que no voy a entrar. El advocacy, como cada vez que nos planteamos, pues no sé, ser presidentes de una sociedad española o incluso llegar a concejal o a lo que sea, pues bueno, haces un plan, preparas, comunicas, documentas y haces un seguimiento. Pero al hacer el plan de cualquier advocacy, yo creo que hay que tener muy presente estas cuestiones. Tenemos que transformar el problema que queremos cambiar en un objetivo. Transformar el problema en un objetivo. Analizar el poder. ¿Cómo funciona el poder? ¿Quiénes están en el poder? Dentro del poder, ¿quiénes son nuestros aliados? ¿Quiénes son nuestros adversarios? Y luego elaborar una estrategia, lógicamente, identificar los riesgos, cómo vamos a manejar los riesgos, seleccionar las actividades que vamos a desarrollar y pensar en mensajes clave. Los planes, pues bueno, consisten en esto, ¿no? Siempre que hemos hecho cualquier actividad en la que queramos intervenir en trasplantes, pues lógicamente tenemos que definir los objetivos a corto y largo plazo, identificar los grupos diana con los que vamos a querer actuar, decidir las acciones concretas, bueno, todas estas, especificar los responsables, muy importante, y tener en cuenta que cualquier tipo de advocacy, cuando queremos desarrollar esto, necesitamos tiempo, paciencia, realismo, perseverancia. Los que tenemos cierta edad recordamos mayo del 68, que decían los revoltés franceses que decían seamos realistas, pidamos lo imposible. Bien, ahí lo dejo. Y desde luego se necesitan buenas prácticas. Se necesitan buenas prácticas y más cosas que ya veremos. Más cosas que ya veremos como estos principios, ¿no? Una advocacy, para que sea una advocacy real, tiene que tener, ya os lo decía, transformar el problema en objetivo, claridad en los objetivos, independencia, confidencialidad, honestidad, imaginación, empoderamiento de las personas, sentido común, ya sabéis, el más común de los sentidos, camaradería, respeto.
Sin esto estaremos haciendo cosas, pero desde luego no estaremos haciendo una buena advocacy. Y la advocacy tiene que tener, lógicamente, además de esos principios, unos objetivos concretos y unos objetivos globales, porque una auténtica advocacy tiene que promover la equidad, la justicia social, el bienestar social, la inclusión, los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades fundamentales. Dicho esto, os voy a presentar dos cuestiones y quiero preguntaros si os parece que esto es advocacy o no. ¿Os acordáis de Obama? Aquel presidente, yo me acuerdo una vez en un debate en Euskal Telebista, en la televisión vasca, tuve que debatir con una periodista que decía que Obama negro no es. Bueno, yo estaba encantado, ¿no? Por fin un presidente negro en Estados Unidos. Y me decía, hombre, negro no es. Obama llevaba en su programa la modificación del sistema de salud en Estados Unidos. ¿No? Y tanto desde la industria farmacéutica como desde sectores importantes de la medicina, sectores que tienen mucho más peso que nosotros aquí en el gobierno, hicieron pues esta campaña, ¿no? Obamacare, le pusieron a Obama vestido así y abajo, ¿no? Coming soon to a clinic near you. ¿Os parece que esto puede ser un elemento o un instrumento de la advocacy? Bueno, os lo dejo ahí. ¿Qué fecha has dicho de la COVID? Diciembre de 2019. China, 31 de diciembre, si no me equivoco, de 2019. En España, en 2020, en marzo de 2020, el gobierno decide pues, que nos encierra a todos en casa, etcétera, etcétera. Es decir, 2 meses y medio después. Y recordad, 31 de diciembre de 2019, mediados de marzo de 2020, 55 sociedades científicas que decían o que representan a más de 170.000 profesionales sanitarios elaboran y suscriben un manifiesto que envían al presidente del Gobierno de España, a los presidentes y presidentas de las 17 comunidades autónomas y a los señores políticos, en los que dicen: en la salud ustedes mandan, pero no saben. El documento, el manifiesto, tenía 10 puntos, algunos de los cuales son absolutamente lógicos, absolutamente defendibles, aceptables, etcétera, etcétera. ¿Os parece esto una campaña de advocacy? Marcos, ¿tú qué dirías? Lola, no. ¿Cómo vas a hacer advocacy? ¿Cómo vas a intentar influir en algo con alguien a quien le estás llamando tonto? A los 2 meses y medio de descubiertos los primeros casos de la COVID. Así no vas a ninguna parte. Así no vas a ninguna parte. ¿No? Pienso yo. La advocacy, para que sea una advocacy ética, una advocacy de verdad, ¿y por qué no vas a ninguna parte? Porque le falta una característica fundamental de la advocacy, que es el respeto. Si no respetas a la otra parte, y además es una parte sobre la que quieres influir, difícilmente vas a poder hacerlo si le llamas tonto, ¿no? Bueno, es mi opinión. Yo creo que la advocacy se diferencia de otras cuestiones, en fin, y de otras actividades que también buscan cambiar las cosas, en que la advocacy tiene que tener un sustento ético. De la ética también hay miles de millones de definiciones. A mí esta es una de las que más me gusta porque yo creo que da en la clave de muchísimos asuntos, ¿no? La ética no es la respuesta a unos problemas, la respuesta buena, la respuesta verdadera, la respuesta moral. No, la ética no es más que una búsqueda además permanente, incesante, como la ciencia, la búsqueda de la vida buena, de aquello que Aristóteles llamaba la eudaimonía, la buena vida que no es esa vida de whisky y langosta, no, es la búsqueda de la vida buena, de la vida felicitante, esa vida que cuando te metes a la noche en la cama dices, bueno, pues hoy he cumplido con mi deber, he hecho lo que tenía que hacer, estoy tranquilo, tranquila conmigo mismo. La búsqueda de la vida buena con los demás, la búsqueda con los demás
nadie tiene más altura o más rigor ético que tú mismo, está al mismo nivel que tú, para los demás, es decir, para todos, y en instituciones justas. Es la búsqueda conjunta de la vida buena para todos y todas. Yo creo que si la COVID nos ha enseñado algo también ha sido que vamos todos en el mismo barco. Y cuando digo todos, no estoy diciendo los navarros y los andaluces, sino que estoy diciendo los navarros y los etíopes. Aunque nos parezca mentira, vamos todos en el mismo barco. Y por eso a mí esta definición de la ética me gusta, porque abarca pues, todos estos aspectos de los que estoy hablando. Y lógicamente, para hacer una advocacy ética, para hacer una buena advocacy, una advocacy que sea realmente advocacy, se necesita un liderazgo ético basado en los valores, en los principios que he mencionado y en más. Tiene que ser independiente pues, de ideologías políticas, independiente de clase social, independiente... Tiene que ser valiente, pues porque hay que ser valiente para plantarse y decir esto no me gusta, en un momento en el que bueno, pues nuestra sociedad es de un individualismo atroz y feroz. Tiene que ser un liderazgo que busque el consenso, no solo dentro del grupo con el que estamos intentando hacer advocacy, sino también con el grupo sobre el que queremos influir, y lógicamente la persona que quiera hacer liderazgo y que quiera ser líder en advocacy tiene que dar ejemplo, que no es más que bueno, la búsqueda de la transparencia y la dación de cuentas que pedimos a otras instituciones, ¿no? Y yo con esto quiero terminar. La verdad es que cuando terminé mi presentación le mandé una especie de borrador a Juan Pablo, él me hizo algunas sugerencias para cambiar y yo iba a terminar mi charlita pues diciendo que yo creía y creo que Juan Pablo hubiera sido un muy buen líder en advocacy. No le tenemos a Juan Pablo. Agurre taore, adiós y respeto y memoria a Juan Pablo. Y le paso el testigo a Fabiola, claro. La segunda parte de esta presentación, como acaba de adelantar Koldo, va a correr a cargo de Fabiola Da Pena, que la tengo aquí a mi lado. Muchas gracias, Fabiola, por enfrentarte a esta presentación que quizá en un primer momento no era para ti, pero que tú seguro que has asumido con la ilusión que asumes cada uno de los proyectos que se te ponen por delante. Su presentación lleva el título de Liderazgo Clínico en Nefrología y es un recuerdo a Juan Pablo. A Juan Pablo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Exactamente, esta charla la tendría que haber dado Juan Pablo y, bueno, pues... perdón. Di un paso al frente y decidí asumirla y hacerla pues, en memoria de Juan Pablo. Para los que no lo habéis conocido, yo diría que Juan Pablo fue un líder y un defensor incansable de una atención médica de calidad. Además, vivió cuidando a los demás y trabajando por un mundo más justo dentro de su expertise, que, como sabéis, eran los cuidados paliativos. Yo creo que en el imaginario colectivo del mundo, ¿no? Si yo os digo las palabras liderar, líder, liderazgo, seguro que os vienen sensaciones, os vienen imágenes, y definiciones hay muchísimas. Liderar puede ser guiar, influenciar. Líder, pensamos en esa persona que inspira a hacer el trabajo cada vez mejor, o esa persona que nos pone las mejores circunstancias para reflexionar. Según Maxwell, es el que ya conoce el camino, lo ha recorrido y nos acompaña. Pero al final me quedo con esta definición de Warren Bennis, que dice que el primer trabajo de un líder es definir la visión. Y además insiste, tiene que ser una visión muy potente y muy atractiva. Y el liderazgo es la capacidad de transformar esa visión en realidad. Yo creo que los médicos en general no somos conscientes de que somos líderes clínicos. Sería la pregunta, pues, ¿qué capacidad tengo yo de influencia en la salud de mis pacientes? De hecho, muchas veces nos desesperamos porque no son adherentes, queremos cuidarlos y no nos hacen caso, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿yo soy un líder clínico? Bueno, pues en el entorno laboral que nos movemos los médicos, que es, digamos, de una ética de alto valor y compromiso con las personas, de asistencia directa al paciente, ahí estamos todos. Es por lo que nos hemos hecho médicos. Luego hay
unos pocos menos que deciden dar un salto, tener una visión más global y trabajar para poder ver datos que no conciernen al paciente concreto que estamos atendiendo, sino más global para ver qué decisiones, estrategias tomamos para mejorar la salud de nuestros pacientes, pero hay muchos médicos que esto de analizar indicadores se nos atraganta un montón, entonces ahí están menos. Y luego ya muchos menos son lo que llamamos líderes clínicos de opinión médica, ¿no? Que en nuestra sociedad, gracias a Dios, tenemos muy buenos líderes en este sentido, en las diferentes áreas de nuestra especialidad y que nos van ayudando a transitar en las novedades y en conocer cosas nuevas. Pero yo creo que todos deberíamos ir caminando y haciendo crecer esta parte de liderazgo mucho más directa con el paciente a otro ámbito. Y este sería el liderazgo orientado a la salud. Aquí ya no depende de un rol laboral concreto. El liderazgo clínico orientado a la salud es como el concepto encuadra como la capacidad de mejorar el servicio teniendo en cuenta el contexto, involucrando a todos los actores con el objetivo fin de generar los cambios necesarios para beneficiar a la población. Entonces, esta ausencia de liderazgo clínico orientado a la salud lo estamos viendo en unos escenarios actuales que tenemos, como son la cronificación de las enfermedades, el envejecimiento de la población, por supuesto la pandemia y el desarrollo exponencial que tenemos de la tecnología. Con lo cual, estos entornos, estos escenarios crean incertidumbre, conflictos, tenemos que adaptarnos rápidamente a cambios muy vertiginosos y necesitamos líderes que ayuden a transitar en esto. Entonces, se ha tomado conciencia en los últimos 15 años, sobre todo en el mundo anglosajón, que los médicos tenemos que empezarnos a formarnos en liderazgo orientado a la salud. Entonces, ya hay experiencias, ya se conocen cuáles son las habilidades que tiene que tener el profesional para encarnar el líder que tiene que ser. Y todo esto es la base del desarrollo de una cultura de liderazgo colaborativo. Se sabe, la investigación es lo que avala, que el liderazgo colaborativo va a crear profesionales más comprometidos, con mejor desempeño, más capaces de afrontar la adversidad y, sobre todo, gestionar los recursos para hacer buenos cuidados a nuestros pacientes. Entonces, como veis, hay diferentes cursos. Tenemos, por ejemplo, el modelo de Ottawa, ¿no? que planteó el liderazgo de implementación, o sea, el liderazgo en la actividad médica para poder crear un entorno en la organización en los que se acepten y se comprometan a realizar cambios en positivo basado en prácticas buenas basadas en la evidencia, necesita liderazgo. Entonces ellos hicieron un modelo y lo quisieron medir con una escala de liderazgo de implementación, vieron el modelo y vieron que se podía medir el liderazgo de implementación de las buenas prácticas basadas en la evidencia. Hay máster en liderazgo de salud, hay incluso una facultad de liderazgo en salud y gestión. Nosotros sabemos que en España también tenemos súper buenas escuelas de liderazgo y gestión económica. De hecho, en una reciente experiencia de Nefrología 2030 con IES nos hemos juntado una serie de médicos y nos han hablado de liderazgo, pero un liderazgo mucho más genérico, no un liderazgo orientado a la salud. Los nefrólogos, por supuesto, que estamos ahí. Nuestras sociedades lanzan datos como este, ¿no? La Sociedad Europea, oye, que tenemos 850 millones de personas que van a tener enfermedad renal. Los americanos en este artículo nos cuentan cómo influyen en los legisladores federales para defender los derechos de las personas con enfermedad renal. Y os traigo esta foto, que luego nos dirá Koldo si a él le parece esto una advocacy externa o no. El año pasado, el Día del Riñón, la Fundación Renal consiguió proponer una reunión con la ministra y llevar a todos los representantes de la nefrología española, ¿no? La presidenta de nuestra sociedad, el presidente de SEDEN, el presidente de ALCER y la directora general de la ONT. Le proponían un plan de salud renal nacional donde se hiciera prevención, diagnóstico precoz a la altura
de la visibilización de patologías como el cáncer de mama o la patología cardiovascular, las clínicas domiciliarias, la donación de vivo y la atención integral del paciente con psicólogos, nutricionistas o todo lo que necesiten. Entonces cogió el guante, esperemos que se lo haya pasado al siguiente ministro. Y ahora os quiero contar la trayectoria de Juan Pablo, cómo él ha sido un líder que ha ido transitando todo esto que hemos estado hablando. Os voy a contar su historia para aquellos que no los conocéis y tuvimos la suerte que como Koldo y él se pasaron sus presentaciones, a partir de ahora os voy a presentar resultados que él nos iba a presentar hoy de su estudio Kleins. Bueno, Juan Pablo nació en El Salvador hace 44 años y a los 20 años fue diagnosticado de un linfoma de Hodgkin superado con quimio y radioterapia. Entonces, a los 22 años, después de aquella experiencia, decidió que se iba a cuidar de los cuidados paliativos. Inicialmente en El Salvador lo hizo con niños. De hecho, nos han llegado ahora experiencias de sus amigos, ¿no?, de cómo a 16 niños que no tenían esperanza y estaban en cuidados paliativos los llevó a conocer el mar. Y esa experiencia a muchos niños les ayudó luego en el momento final de su vida. Es una experiencia súper bonita. Luego viajó a España y se hizo médico de familia. Pero él era experto en cuidados paliativos. Con lo cual, de repente, rotó con Rosa Sánchez, nefróloga que todos conocemos, y Juan Pablo era de los que no podía estar solamente mirando. Vio que el enfermo renal tenía muchísimo sufrimiento y decidió apostar por enseñarnos cuidados paliativos renales. Él se marchó para formarse más en profundidad en esto en Alberta, con la mejor, en Edmonton, en Canadá. Y luego ya formó, junto con Rosa Sánchez y Elena García de la Llana, montaron el grupo de trabajo de cuidados de soporte paliativos renales de la SEN, que nos han dado un montón de jornadas y un manual de paliativos renales. Estuvo trabajando en el Hospital Comarcal de Manacor y ahí integró los cuidados paliativos renales en el servicio de nefrología con formación del equipo y estoy segura que para ellos este homenaje es importante. Y luego siguió y se formó en liderazgo. A través de una beca estuvo durante 2 años formándose en varios países de Europa, Alemania, Polonia, Bélgica, y empezó a formar en liderazgo, pero en el 2020 experimentó complicaciones tardías por la radioterapia recibida en el año 2000, provocando una inusual cardiopatía isquémica. Entonces ahí tuvo la inspiración de hacer liderazgo promoviendo la salud, o sea, liderazgo promoviendo la salud a través del liderazgo. Y él había creado una comunidad compasiva que se llamaba Fit for Care, que inicialmente era llevar ejercicio a los cuidados paliativos, pero aquí ya lo transformó para poder dar formación en liderazgo. Y dio el siguiente paso y se presentó con una candidatura a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y en el 2021 fue nombrado presidente de la SECPAL porque su objetivo eran 2 cosas. Una, el sufrimiento humano es algo muy complejo, deben tratarlo expertos. Él estaba abogando por una especialidad en cuidados paliativos. Y luego, él era un apasionado de la ciencia y la ética del alivio del sufrimiento y llevarlo a la práctica. Para él eso era la base de los cuidados paliativos y estaba trabajando por una ley nacional de cuidados paliativos. Juntando todo esto, ahora os quiero contar su propuesta, ¿no?, de entrenamiento en liderazgo basado en el autocuidado y en el ejercicio físico, Kleins. Y esta es una frase suya: cuando realizo estas intervenciones docentes a la luz de esta idea, siento que estoy cumpliendo mi misión en el mundo. Entonces, ¿qué es Kleins? Kleins es un modelo de liderazgo innovador basado en el autocuidado a través del ejercicio. Es una intervención pedagógica y liderazgo orientado a la salud en el ámbito sanitario. Él tenía un programa ya acreditado y avalado por la sociedad, pero decidió dar un paso más y hacer un ensayo clínico, una investigación cuasi experimental para demostrar su hipótesis, ¿no?, que él creía lo del liderazgo orientado a través del autocuidado de los profesionales. Sus directores de tesis, Julio Pascual y Noemí Sansó, están intentando
recuperar toda la información para poder dar visibilidad a este trabajo, que no estaba concluso. Y bueno, pues Climbs es esto lo que os he dicho, un modelo de liderazgo innovador basado en el autocuidado. Estaba en 3 hospitales, uno era el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf, el segundo iba a ser el Hospital del Mar y el tercero el Dr. Peset de Valencia. Entonces, uno sería el grupo control, otro con la intervención completa y otro con una intervención intermedia. Estaba en este proceso, como veis, nos iba a formar en autoliderazgo, teoría del liderazgo, gestión de proyectos, liderazgo compasivo, liderazgo orientado a la salud, advocacy. Es decir, estaba con un programa que, bueno, tendremos que llevarlo a cabo, que es una formación en liderazgo colaborativo, en autoliderazgo y cuidado, en liderazgo compasivo, en pensamiento crítico, en dinámica de equipo. Y aquí os saco él tenía estas fotos para explicarlo, que este es con el equipo del Hospital del Mar. ¿Cómo se iba a hacer? Pues alinear desde la óptica del liderazgo clínico el liderazgo de los servicios, departamentos, con liderazgo en la organización sanitaria. ¿Cómo? Evaluando las competencias de liderazgo de cada equipo y a partir de ello desarrollar y entrenar las necesidades más estratégicas, porque cada grupo somos diferentes. Luego, fomentar los objetivos de humanización, de salud, desde la propia experiencia humana y salud de los profesionales. Es decir, se evaluaban los valores de los profesionales, eso era importante. Compartir el conocimiento y cultivar actitudes y entrenar destrezas transversales. Promover la colaboración intergeneracional, la identidad del equipo por servicios y a nivel institucional. Climbs lo que quería era contribuir a vuestra fuerza, estas son palabras suyas, y salud, mejorando la calidad asistencial, promover vuestra salud y alegría en el trabajo, honrar la dedicación y esfuerzo constante de los profesionales. Climbs es una invitación al ejercicio de la salud, el humor y la gratitud. Él era un apasionado del surf y entonces he montado esto de ahora os toca surfear esta ola. Y acabo con estas palabras suyas. Para dejar un legado digno a las futuras generaciones debemos acompañar el imparable desarrollo y expansión de la tecnología con humanización y cultivo de compasión de los equipos profesionales sanitarios, promoviendo una asistencia clínica sostenible y saludable en todas las esferas, física, mental y social. Y le damos las gracias por todo lo que nos ha inspirado. Así que... Muchísimas gracias a los dos por estas presentaciones tan evidentes, ¿no? Y que nos dejan tantos mensajes interesantes. No sé si la audiencia quiere hacer alguna pregunta. Y si no, para ir rompiendo fuego, yo voy a preguntar a Koldo. Que sea fácil, ¿eh? Que sea fácil. 2 cosas quería preguntarte. La primera es si un líder se forma o hace falta tener una genética especial que hace que sea más sencillo todo. No, yo creo que las personas cuando nacemos tenemos todas las capacidades a nuestro alcance. Yo que he estado en los últimos 4 años, he sido senador autonómico por Navarra y asistí también a un curso que organizaba la COE sobre liderazgo. Y efectivamente, yo creo que el liderazgo requiere de unos conocimientos, de unas actitudes y de unas habilidades. Pero las 3 están a disposición de todo el mundo. Todo el mundo puede convertirse en un líder. Solo hay que querer e intentarlo. Una de las personas que vino a darnos, un auténtico líder, que vino a darnos una de las lecciones, sobre liderazgo, bueno, pues, en fin, explicó cómo entendía él el liderazgo y, sin mencionarlo, me imagino que sabréis a quién me estoy refiriendo, pero sin mencionarlo, dijo, bueno, y en las últimas elecciones este era un líder político, perdí no sé cuántos millones de votos y entonces, pues, hice algo muy lógico, que es abandonar el cargo que tenía en mi partido. Lo que no dijo fue que había abandonado el partido. Un mes después de eso, en el Primavera Sound, fui a verle a Rosalía, a quien no había tenido el gusto de escucharle en vivo, y en la zona VIP, porque me invitaron a la zona VIP, me encontré con este caballero y le digo, hombre,
me dejaste un poco hundido el otro día, ¿no? Y pues, claro, perdiste los millones de votos, dejas el cargo, pero no dijiste que dejas el partido. Eso no es propio de un líder. Un líder deja el cargo político, pero sigue en el partido por el que ha estado trabajando, por el que ha luchado y en el que me dijo, oh, me has hundido, ¿no? Bueno, esto como cotilleo. Pero claro que cualquiera puede ser un líder. Conocimientos, habilidades y actitudes. Y eso está al alcance de todos. Y quería preguntarte también por un modelo de gestión. Comentabas en el documento ese de las sociedades científicas cuando el COVID, ¿no? Sí. Que no te parecía un buen modelo de advocacy. ¿Qué hacer cuando la otra parte, en este caso, en el ejemplo, el gobierno, te trata de la misma manera que tú estás tratando al gobierno, que es de una manera, vamos, un poco, si me permite la expresión, de tontitos, ¿no? Sí. Quiero decir, porque yo creo que el gobierno nos trató de tontitos, quizá nuestra reacción, ¿no? Ahí, la de los profesionales, igual no fue la mejor. ¿Cómo hacemos esta gestión de la tontería? Claro. Criticar a las 55 sociedades científicas que criticaron al gobierno, en fin, que llamaron tonto al gobierno, al fin y al cabo. Yo también en esos momentos pertenecía todavía a una de esas 55 sociedades científicas, siempre es muy duro. Yo lo que creo es que si la ciencia nos conduce a algo, es precisamente a la humildad. Es decir, gracias a la ciencia sabemos muchas cosas, pero sabemos que desconocemos muchísimas más. Y entonces un ejercicio de soberbia científica, porque para mí aquello fue un ejercicio de soberbia científica, es una contradicción en los términos, es un oxímoron. Es decir, la ciencia nos obliga a ser humildes en nuestras opiniones. A los políticos la sociedad les pide no que sean humildes, pero sí por lo menos que sean tajantes, ¿no?, en sus decisiones. Claro, yo no estoy de acuerdo en que el gobierno nos tratara a las sociedades científicas o a la ciencia como tontos. Yo sí creo que el gobierno lo que hacía era transmitir los mensajes de forma bastante estúpida. Claro, las primeras, recordad, aquellas primeras apariciones en público de los representantes del gobierno con el representante del ejército, de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, casi esto no tenía ni pies ni cabeza. Pero yo sí que creo, yo sí que creo que el gobierno se equivocó en las formas totalmente. ¿Cómo hay que hacer? Pues desde luego no caer en su mismo error. Yo creo que con humildad, con respeto, con perseverancia, se llega mucho más lejos que a través de aquella declaración. Aquella declaración lo único que hizo fue poner al gobierno más en contra todavía, ¿no? Y llevarle a autorreforzarse en su forma de transmitir las cosas que, insisto, para mí fueron un error total. Julio. Enhorabuena. Yo lo que quiero hacer es dar testimonio de que a Juan Pablo le hubiera encantado esta sesión. Tuve con él mucho contacto en los últimos tiempos y me transmitió su concepto de liderazgo, que quiero remarcar aquí. No es el liderazgo de Barack Obama o de Emmanuel Macron o de cualquier político al uso. Es el liderazgo profesional de cada uno de los que estamos aquí con nuestros pacientes. El liderazgo clínico al que él se refería es que el líder no es el jefe de servicio, el líder no es la doctora Dapena, que es directora médica, no, el líder es yo con mi paciente, soy el líder de su proceso con un liderazgo compasivo, empático y centrado en él o en ella. Ese es el concepto que Juan Pablo nos quería transmitir y para el que quería entrenar a los grupos, quería demostrar que eso era útil con un ensayo científico, cuasi experimental, nos utilizaba de conejillos de indias, para al final acabar diciendo, oye, este liderazgo clínico, esta manera de hacer, tiene peso sobre el liderazgo que cada uno tiene con sus pacientes. Un graduado en medicina deportiva es el líder de aquel a quien entrena y tiene que transmitirle esa capacidad de liderazgo también. O sea, es un liderazgo muy transversal, no solo puntual y político. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pero totalmente de acuerdo. Es decir, los liderazgos se ejercen de formas distintas en distintos sectores, incluso en distintos momentos. El liderazgo clínico de un profesional de la salud con su paciente tiene que ser un liderazgo basado
en el cuidado. Y lo que pasa es que cuando hablamos de cuidado, generalmente siempre tendemos a pensar que hay una persona que cuida y una que es cuidada. Y yo creo que tenemos que darle la vuelta a esa noción de cuidado. Cuando tú entras en una relación de cuidado, tú, profesional de la salud, tú, paciente, entras en una relación en la que sabes cómo entras, pero en la que nunca sabes cómo vas a salir. El cuidado, no hay alguien que cuida y alguien que es cuidado, sino que el que cuida es a su vez cuidado por la persona que teóricamente es el el objeto de los cuidados, porque esa persona también te cuida a ti. Y yo creo que esto es una experiencia que todos los profesionales de la salud que hemos entrado en relación con este tipo de relación con nuestros pacientes, sobre todo al final de la vida, o con pacientes con enfermedades crónicas, los pacientes te enseñan mogollón. Se aprende de los pacientes cantidad de cosas que te transforman. Por eso digo, es una relación en la que sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales. Y tienes que estar abierto a eso. Yo también quería, porque Juan Pablo, completamente de acuerdo, quería formarnos y en ese primer autocuidado para poder ejercer la profesión y en la compasión, en el liderazgo colaborativo, en todo esto que hemos visto. Pero también nos decía, tenemos que ser capaces de inspirar a los directivos y de inspirar a los políticos. Es decir, tenemos que aprender ese lenguaje. Igual que los nefrólogos hemos ya aprendido que tenemos que aprender gestión si queremos que el gerente nos haga caso cuando vamos a pedir qué hay de lo mío, ¿no? Si no tal. También yo creo que Juan Pablo quería que aprendiésemos a aprender a inspirar, a formar parte del proceso y de las decisiones, y eso no estamos acostumbrados porque estamos con nuestro paciente. Es un poco todo. Hay que ir formando todas esas capas y bueno, pues tendremos que hacer algo. O sea, yo creo que lo que sacamos de aquí es que tenemos que formarnos, ¿no? y trabajar. Fabiola, yo quería darte las gracias de todas maneras. Y quería darte las gracias por lo que transmites. Yo que te conozco, no demasiado, pero sí que un poco en los últimos años, me parece que eres una persona que transmite mucho. Yo creo que un líder, aparte de saber e inspirar, tiene que transmitir. Porque si la idea se queda en el baúl de tu casa, esa idea no va a salir para adelante. Entonces quiero darte las gracias por eso y animarte a seguir. Y quería preguntarte qué hace falta para que Climb siga hacia adelante. Siga hacia adelante. Preguntemos a sus directores. Yo creo que primero tendremos que hablar con la familia y recuperar su ordenador, porque estuve hablando con Alejo, que era la persona que llevaba la parte física del proyecto, era un rehabilitador, el que entrenaba al equipo del mar a hacer sentadillas y me dijo que él no tenía los datos, que estaban todos en el ordenador de Juan Pablo. Me imagino que parte de esos datos se los iría transmitiendo a sus directores de tesis, pero yo creo que Kleins merece la pena con ese programa intentar desarrollarlo de hecho estaba avalado por la Sociedad Española de Nefrología, todo el programa acreditado con créditos. Tendremos que buscar a alguien que lo desarrolle seguir, ¿no? y que lo podamos ir transmitiendo y nos vayamos formando. Yo creo que tendríamos que aprovecharnos, ¿no?, de ese legado, y eso sería realmente, aparte de los que habéis tenido la posibilidad de tratar más con él, ¿no? Pero probablemente ese sería el mejor legado y seguramente que a él le gustaría que eso siguiese. Yo creo que vamos a intentar luchar por ello. Elena García de la Llana, que era su íntima amiga, está en la sociedad, en la SECPAL, y dice, seguiré con el legado que él quería, vamos a luchar por todo lo que él quería, y con Climbs también, que sabíamos que le hacía mucha ilusión, dice, tenemos que hacer algo, vamos a recuperarlo, vamos a llevarlo adelante. Por aquí tenemos a Asun, que ella ha recibido parte de esa formación, dinos algo. Bueno, pues la verdad es que si yo tuviera que destacar algo de la relación que tuve yo con Juan Pablo durante las sesiones formativas que hemos tenido, es que siempre entrabas, nunca sabías qué iba a pasar o qué te iba a contar, porque él no nos daba un programa escrito como tal, pero después salías siempre reforzado, con unos sentimientos súper positivos, no sé, facilitando la relación entre los profesionales, haciéndonos pensar un poco
a lo grande muchas veces. No sé, yo creo que ha sido una experiencia realmente satisfactoria. O sea, yo vivo con... O sea, no sé, lo tengo muy presente porque realmente todos los meses ya nos toca Climbs, ¿no? Pues vamos a ello y estabas ahí 4 horas y salías fenomenal. O sea, es que dices, que si es verdad, te removía lo bueno que teníamos cada uno por dentro y que a veces no lo sacas pues por el estrés, por el tal, te hacía ver cosas que normalmente en el día a día no ves. No sé, una experiencia muy, muy bonita. A mí me gustaría que siguiera, no sé si sin Juan Pablo va a ser igual, porque realmente tenía una calidad humana excepcional. Y muchas veces era como hablar con un niño con una ilusión desbordante, con todos los... no sé, es que era todo apasionante, ¿no? Cuando te lo contaba y eso se transmitía. Entonces, él sí que era un líder, realmente, él sí que era un líder, porque nos arrastró a todos detrás en un proyecto que al principio decías, pero a ver, ¿esto qué es, no? Sí, sí. Y nos bastó solamente media sesión para seguirlo, ¿no? Y para verlo. O sea, que no sé. Sí, sí, Juan Pablo No era sé, así. era todo bueno. Con Juan Pablo era todo bueno. Yo no puedo decir otra cosa. Yo por eso quiero insistir en el papel de la transmisión, ¿no? Tenemos Transmisión que... del conocimiento, de las ideas, de la ilusión. Todo eso hay que saber hacerlo. O ahí tampoco sé si uno se puede formar, ¿no? En esto de la transmisión. Pero sí que hagamos el esfuerzo para que montones de ideas, ¿no? Coldo también, eso, que no se queden en el tintero, sí, sino que podamos llevarlas a la práctica en una sociedad que está necesitada de referentes, ¿no? Sí. Yo creo que es una sociedad cada vez más individual, sí, y necesitamos referentes. Sí, hombre, yo creo que lo primero es creerse el proyecto y lo segundo, insistir e insistir. Mira, yo descubrí una cosa que a mí me dejó alucinado en un hospital del Bronx en el año 90, en que estuve haciendo allí unos trabajos sobre VIH. Descubrí una cosa que le llamaban informed consent, consentimiento informado. A mí aquello me dejó impresionado, consentimiento informado. Cuando terminé mi estancia en el hospital, volví y fui con una beca del gobierno de Navarra, le escribí al gerente, pues le mandé una dación de cuentas, ¿no? Le dije, y he descubierto una cosa maravillosa que es el consentimiento informado, patatín, patatón. Y me dijo, me alegro mucho, lo pondremos en práctica. Y ahí se acabó, ¿no? Ahí se acabó el poner algo en práctica. Y luego, pues claro, yo a raíz de aquella estancia allí en el Hospital del Bronx, pues decidí, esto del consentimiento informado me llevó a la bioética, me hice el máster en la Complutense, luego hice un máster europeo, luego hice, bueno, o sea, me metí a saco. Y yo creo que a base de insistir, pues han ido surgiendo pues, comités de ética asistencial en todos los centros, los profesionales hemos mejorado mucho en nuestra relación, en nuestro trato con los pacientes, o sea que yo creo que las cosas, bueno, pues avanzan así. Sí, es la primera, creérselo, y la segunda, insistir y no abandonar. Muy bien, muchas gracias. Pues Fabiola. concluida. Yo creo que ya por motivos de tiempo, la verdad es que yo por lo menos estaría horas oyéndote. Realmente necesitamos esta información y lanzarnos a estas piscinas que a veces nos quedamos achantados y os convoco para otra reunión donde podamos aprender más cosas, podemos seguir y hablar de Climbs, si puede ser. Podemos seguir en la terraza al sol ahí mientras tomamos claro, sí. ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y hasta otra.